Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión de Hágalo Usted Mismo online. Mi nombre es Jonathan y hoy seré el moderador de esta sesión. Está conmigo del equipo de apoyo técnico, Wendy Bandera. Buenas tardes, bienvenidos. Antes de iniciar, me gustaría explicarles un poco la plataforma. Aquí tenemos una opción en donde podemos hacer las preguntas, inclusive levantar la manita, y estas se irán resolviendo al final de la sesión. También me gustaría compartirles que al final tenemos una pequeña dinámica en donde vamos a darles algunos premios, entonces estén muy pendientes de la explicación de esta dinámica al final de la sesión. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio a Hágalo Usted Mismo online, que tomar en cuenta antes de pintar. Primero les voy a hablar de quiénes somos. PASA somos una empresa 100% mexicana, tenemos 35 años de experiencia en el mercado. En PASA ofrecemos soluciones y sistemas integrales para el diseño, protección, reparación y restauración de sus proyectos en cimentaciones, pisos, muros y fachadas y techos. Nuestra misión es brindar soluciones para construir y preservar tu obra a través de tecnología impermeable. Tenemos cobertura en todo el país, así como en Centroamérica, en algunos países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana. Enfocamos todos nuestros esfuerzos en 4 líneas de negocios: impermeabilizantes, productos y aditivos para el concreto, recubrimientos, selladores y complementos. Pinturas decorativas impermeables, que es en lo que va a estar enfocada la sesión del día de hoy, así como nuestra nueva línea Purifica. Contamos con certificaciones que nos avalan a nivel nacional e internacional, como la NORM 11. Para PASA es muy importante conducirnos con diferentes valores, como la integridad, el compromiso, el servicio al cliente es muy importante a la hora de comercializar nuestros productos, ser perseverantes y ser creativos a la hora de desarrollar nuevos productos que cumplan las necesidades de nuestros clientes. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a Wendy Bandera, quien será la que nos hable más sobre qué tomar en cuenta antes de pintar. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por estar en este webinar con nosotros, acompañándonos. Vamos a tocar un tema muy importante a la hora de pintar. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para pintar? Pintar es una manera la podemos hacer de una manera muy sencilla. La mayoría de la gente ocupa pintar su casa, ya sea su fachada, incluso en sus interiores, cambiar cualquier recámara, y generalmente lo hacemos sin tener un plan o una estrategia de cómo lo vamos a ir haciendo. Es por eso que en este webinar vamos a platicar un poco qué es lo que tenemos que tomar en cuenta antes de pintar. Lo podemos hacer nosotros en nuestra casa sin mayor detalle, pero sí hay que tomar ciertas cuestiones como las que vamos a platicar en un momento. Pues antes de pintar siempre nos preguntamos, o bueno, lo que nos tendríamos que preguntar más que nada es, ¿a dónde vamos a destinar ese espacio? ¿Para qué lo vamos a requerir? Esa pregunta nos va a ayudar a poder enfocar nuestros intereses en diversas cuestiones. De ahí después se derivan también preguntas como, ¿qué vamos a ocupar? ¿Una brocha o un rodillo? ¿Va a ser para interior o exterior? ¿Qué tipo de pintura vamos a ocupar? Puede ser un esmalte, puede ser una acrílica, puede ser una vinil acrílica. ¿Qué tipo de color vamos a utilizar? Ya sea un color intenso, un color claro. ¿Queremos que sea brillante o color mate? ¿Necesitamos alguna otra herramienta?
o solamente una brocha o un rodillo. También es muy importante saber cómo lo vamos a aplicar y qué hacer con nuestra herramienta después de aplicar nuestra pintura. Vamos a resolver todas estas preguntas poco a poco. Para nosotros poder determinar cuál va a ser la herramienta que vamos a ocupar, va a depender de qué es lo que vamos a hacer. Pero primero tenemos que empezar con cuál es el tipo de pintura que vamos a ocupar. Nosotros vamos a escoger el tipo de pintura, como les decía, de acuerdo al espacio que vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos el mayor conocimiento con dos pinturas, que es la que generalmente conocemos como pintura de agua y pintura de aceite. Estas pinturas, su nombre correcto pueden ser, la pintura de agua puede ser vinílica o vinilacrílica, y la pintura de aceite la podemos conocer como un esmalte. Esos dos tipos de pinturas son las que podemos instalar tanto interiores como exteriores. ¿Qué es lo que pasa generalmente con la pintura de agua o la pintura estándar? Esta es la que se instala en toda la casa, ya sea por dentro o por fuera. También se puede instalar en lugares donde no hay demasiada humedad o donde pues no sea necesario tan constante una limpieza con detergentes. También es muy conveniente para pintar pues todas las paredes porque es muy elástica y nos ayuda a penetrar mejor las superficies. ¿Qué es lo que sucede con los esmaltes, con las pinturas que conocemos como pintura de aceite? Esta es muy comúnmente utilizada en baños y cocinas por su naturaleza de esmalte, ya que no se levanta con la humedad y evita el efecto de descarapelamiento de otras pinturas. Esta pintura relativamente es pues brillante, pero también es poco flexible y de hecho no es lo más indicado para usar en paredes. Sin embargo, es perfecta para pintar madera y hierro. Pero en muchas ocasiones sí se puede ocupar para el baño, para la cocina, porque como les decía, no absorbe, no tiene una facilidad para absorber grasas, o si las absorbe es fácil de limpiar. Es por eso que puede ser utilizado en estos lugares. Y como resiste la humedad, pues también puede ser colocada en baños. Como platicábamos, va a ser para interior o exterior. ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de pintura utilizar si es para exterior o qué tipo de pintura vamos a utilizar si es para interior? La exterior va a contener mayores niveles de adherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un poco más cara, pero va a ser más resistente. Es decir, que si nosotros utilizamos productos para interiores, generalmente lo que pasa con el color se va degradando más rápido, justamente porque no está hecha para exteriores. El color, si ustedes se han dado cuenta, incluso nuestra ropa, cuando la ponemos al sol, lo va degradando poco a poco. Es por eso que es muy importante colocar la pintura de exteriores, exclusivamente en exteriores, y las de interiores, pues, en la parte de nuestra casa, en las habitaciones o en los diversos espacios que tengamos dentro de nuestra casa. El interior, de hecho, son pinturas de colores más sutiles, más claros o tonos pasteles, como los podemos conocer. Y este tipo de pintura, si ustedes las quieren comparar, va a tener un poco más de color y más brillo en los tonos. Es por eso que también podemos así diferenciar qué tipo de pintura va a ser para interior o exterior. Otra cuestión que platicábamos va a ser brillante o mate. ¿Qué quiere decir brillante o mate? Bueno, el brillante, su nombre lo dice, va a brillar más. Son tonos bastante intensos y en estos lo que pasa es que siempre se verá un reflejo de ya sea del sol o de algún foco, como si tuviéramos algo parecido a un vidrio. Este tipo de colores también son muy fáciles de limpiar. Tienen menos porosidad, es decir, que impiden que se le pegue la mayoría de la suciedad y es ligeramente más lisa, como una capa de vidrio. Sin embargo, ese tipo de colores brillantes no es tan agradable en habitaciones en donde se quiera pues tener descanso, ya que hay demasiada luz o refleja demasiada luz e impide
que el descanso sea correcto. Si se pueden dar una idea, los brillantes son los que generalmente se pueden llegar a ocupar o en exteriores, que es lo más común, o puede ser como algunos esmaltes que vienen en baño o en cocina, que es lo que llega a ser más brillante. La mayoría de las pinturas en interior vienen en acabado mate o satinado, ya que es lo que más frecuenta la gente para comprar. Y bueno, el mate, como comentábamos, da una vista más pareja, es un tono sin brillo, la luz no es donde se refleja y pues aquí la luz se percibe más uniformemente. También nos ayuda a que se noten menos los detalles en pared, como fallas de construcción o incluso detalles en el pintado que hayamos realizado mal el pintado, eso se puede cubrir con las pinturas color mate. Incluso también los detalles con otro tipo de pinturas se pueden llegar a cubrir dependiendo del tipo de acabado que tengamos, ya sea brillante o mate. Y si se dan cuenta en la imagen, se puede ver los dos tipos de acabado. El brillante es el del lado izquierdo y el mate va a ser el del lado derecho. Si se dan cuenta, pues sí se alcanza a reflejar la luz en el color brillante, sin embargo en el mate, a pesar de que sí se refleja un poco la luz, no es tan intenso como lo es en un acabado brillante. También platicábamos un poco sobre las tonalidades. ¿Cómo voy a definir una tonalidad? En esta época de pandemia nos dimos cuenta, sobre todo, de que hay muchos espacios que no están destinados a lo que realmente deben de ser. Tampoco tenemos áreas verdes donde podamos relajarnos o incluso las tonalidades de nuestras habitaciones no son aptas para poder desarrollar un trabajo. Son aptas nada más para el descanso con tonos cálidos o incluso nosotros no podemos concentrarnos en esos espacios y eso se debe debido al color que nosotros hemos escogido en esos espacios. Los colores frescos, como la gama de los azules, verdes, morados, contribuyen a los ambientes abiertos. Esto nos ayuda a que estos ambientes luzcan alegres y relajantes. Entonces, si nosotros queremos tener un estudio o un lugar en donde tener nuestras reuniones, ahora por webinar o por cualquier situación, lo más ideal o lo más correcto es que utilicemos colores frescos como los azules, verdes y morados. Estos nos van a ayudar a contar con la alegría para el día y a sentirnos relajados. ¿Qué pasa con los colores cálidos? Como la gama de los rojos, los anaranjados o los amarillos. Este tipo de colores nos ayudan a crear espacios más acogedores, reconfortantes y revitalizantes. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la mayoría de los lugares donde venden comida, uno de los colores que más utilizan es naranja. El naranja combinado como con el rojo son temas o son colores que se utilizan y abren mucho el apetito, ya que son muy reconfortantes. Es por eso que ese tipo de tonalidades nos ayudan pues en los negocios en donde se requiera ese tipo de atención. Entonces, si nosotros queremos tal vez para nuestra cocina, que nos sentamos acogedores o nos reconforte una habitación, lo que podemos colocar puede ser cualquier rojo, anaranjado o amarillo. Y en cuanto a tonalidades, ya sea claros o oscuros, bueno, los colores claros nos van a ayudar a ampliar habitaciones. Un negro que es un tono oscuro, definitivamente va a ser un espacio muy pequeño. En cambio, los blancos siempre nos van a ayudar a crear habitaciones más amplias. Es por eso que en las salas o incluso también en las cocinas se acostumbra mucho, si son espacios pequeños, pintarlos de blanco para que se vean más amplios. Sin embargo, en las habitaciones, pues colores más oscuros que nos den pues esa tranquilidad y podamos nosotros descansar en esos espacios. Ahora sí, como comentábamos, ¿cómo vamos a determinar si vamos a ocupar una brocha o un rodillo? La brocha generalmente va a ser ocupada para superficies pequeñas, es decir, que vamos a hacer un cambio de tonalidad tal vez solamente de una pared o de ciertos espacios o para dar detalles, ya que es más pequeña que el rodillo y nos da mayor precisión. Como decía, es perfecta para los espacios pequeños y de difícil acceso, como esquinas,
incluso debajo de muebles si es que tenemos, o detrás de los cuadros. Ese tipo de cuestiones podemos utilizar una brocha para delimitar esas áreas y que ya no puedan llegar a tener contacto con el rodillo. También se aconseja que la brocha siempre se utilice para dar las últimas manos o los retoques que lleguen a quedar en los espacios o en las superficies, para que no dejen una marca como tal, o espacios donde no haya pasado el rodillo, pues nosotros podamos colocar la brocha. El rodillo, sin en cambio, pues da un acabado más uniforme. Este acabado uniforme pues nos permite que se utilice en superficies grandes y es una opción muy rápida y muy cómoda. Y suele emplearse sobre todo para las primeras manos de pintura. ¿Cómo es que podemos utilizar el rodillo para superficies grandes? Generalmente traen un mango y la extensión, o podemos comprar nosotros una extensión y con ello pintar nuestras paredes pues más grandes. Nos ahorra tiempo y pues también dependiendo del tipo de rodillo que utilicemos, vamos a poder dejar incluso hasta texturas. De hecho, aquí mismo también podemos comentar en los rodillos o con las brochas, cómo podemos escoger el rodillo o brocha que vamos a utilizar, porque también existen diferentes. Bueno, en cuanto a brochas o incluso rodillos, todos los que tengan pelo pequeño van a ser utilizados para pinturas de látex o acrílicas. Todos los rodillos que sean de material de goma espumada o de espuma van a ser para esmaltes y barnices. La espuma nada más va a ser para pinturas sintéticas. Los rodillos, por ejemplo, de lana sintética o de lana natural, van a ser para pinturas de agua, pinturas acrílicas. Esto es solamente una guía para que ustedes puedan determinar cómo qué tipo de rodillo podría ser lo más adecuado que ocupar. No es una regla, no significa que si ocupas la de pelo largo te va a quedar mal. No, siempre y cuando pues nosotros coloquemos las manos de pintura necesarias y tengamos una aplicación homogénea, no va a haber ningún problema. Sin embargo, es una recomendación que nosotros, pues por la experiencia y por los tipos de materiales que pues, se venden, que estos productos, ya se puede determinar que de acuerdo al material va a ser el tipo de pintura que se puede aplicar. Incluso lo que más se comenta es que pelo largo siempre va a ser para superficies rugosas y pelo corto siempre va a ser para superficies lisas. Y hablando de superficies, también de acuerdo al tipo de superficie, vamos a determinar la medida del rodillo, en este caso, que vamos a utilizar. Una superficie lisa va a ser o puede ser una superficie de yeso o de tabla roca. La medida que utilizaríamos de rodilla, en ese caso, o incluso de brocha, sería de 3/8. ¿Por qué? Porque es una superficie lisa en la cual no va a haber obstrucción para que el rodillo aplique la pintura correctamente. Por lo tanto, pues puede ser una medida estándar pequeña, que son la de 3/8, y que nos va a permitir crear la primera mano, incluso la segunda, sin tanto detalle. Para una superficie semirrugosa, las cuales pueden estar hechas de pasta fina, texturizados ligeros, concreto o ladrillo, la medida común o lo más indicado es utilizar un rodillo 3/4. Este tipo de rodillo pues nos va a permitir también, al ser un poco más grande, abarcar una buena cantidad del muro sin desperdiciar pues la pintura y sin tampoco tener tanto desgaste al momento de sentir un poco la abrasión de nuestro muro o la resistencia. Y ya una pared muy, muy rugosa, como puede ser el block, el tirol o un texturizado fuerte, la medida es lo más recomendable, ya es de 1 pulgada, para que pues nosotros podamos realizar una aplicación pues tranquila y cómoda. Y como les decía, para una superficie lisa, lo más indicado es que sea un rodillo o brocha de pelo corto, y para la rugosa, uno de pelo largo. Y ahora sí, uno de los temas que casi no platicamos cuando vamos a pintar es ¿qué más necesito?
¿Qué cuestiones tenemos que tomar en cuenta de nuestras fachadas o nuestros muros para poder pintar? Siempre va a ser necesario colocar un primario o un sellador, ya que esto nos va a ayudar a favorecer el rendimiento de la pintura y también va a tapar la porosidad del muro, lo que nos va a ayudar, le digo, con el rendimiento. Nos ayuda a favorecer también la adherencia de la pintura. Sin embargo, no es muy común que se utilice, ya que la mayoría de las casas lo que quieren es hacer un retoque de pintura. No quieren realmente cambiar un color o cambiar de pinturas, ¿no? A lo mejor lo que uno quiere hacer nada más es de blanco, quiero pasarlo a morado y no se nos hace tan complicado. Pero sin embargo, lo ideal es utilizar un sellador. En este caso, para las pinturas que vamos a estar platicando en estos momentos, que es la línea pasacolor, vamos a utilizar un primario, el cual va a ser pasacolor sellador, y este va a ser colocado de dos maneras. Si es una pintura, más bien si es un muro que se va a repintar, es decir, que ya tiene un color y le vamos a colocar alguna otra tonalidad, lo vamos a colocar de una manera de diluirla en 5 partes de agua por una parte de sellador. Es decir, vamos a colocar más agua que sellador, lo vamos de cierta manera a diluir para poderlo aplicar. Sin embargo, si la superficie es nueva, vamos a colocarlo con 3 partes de agua por una parte de sellador, para que entonces nuestra superficie ya no esté tan porosa y no absorba tanta pintura. Y si tenemos grietas, agujeros o algunas fisuras en nuestros muros, lo correcto siempre va a ser arreglarlos con un resanador. En este caso vamos a colocar el complemento que también se llama pasacolor resanador, y esto nos va a ayudar a que quede completamente homogénea nuestra pared sin lugares en donde se pueda meter la pintura, como son las grietas, y nos ayudará a dejar pues una capa completamente homogénea y lisa para la vista. También hay que tomar muy en cuenta que cuando se coloca este tipo de productos, nosotros debemos dejar secar muy bien el producto colocado para que no vaya a tener ninguna reacción con la pintura a colocar. Este puede ser colocado primero el primario y después el resanador. A veces la gente también lo puede llegar a hacer al revés. Puede colocar primero el resanador y después el sellador. No es incorrecto, puede ser utilizado de esa manera. Sin embargo, lo que nos ayuda el primario o sellador es a resaltar todo este tipo de grietas para poder nosotros resanarlas posteriormente. Y por último, también es importante tomar en cuenta que si tenemos las paredes manchadas de grasa, café, algún rotulador, algún material ajeno al muro, nosotros debemos siempre limpiarla antes de pintar. En el dado caso, por ejemplo, de los baños, que generalmente, o bueno, no tan general, pero en algunas ocasiones nos llega a generar moho o algún hongo, antes de pintar siempre, ya sea con un esmalte o con una pintura, siempre debemos limpiar o retirar el hongo para evitar la proliferación de este. Y ahora sí, ¿cómo lo vemos o cómo lo aplico? Aquí lo primero que vamos a hacer, como todo maestro pintor, vamos a cubrir muy bien los muebles y el suelo. Siempre es muy importante que nosotros cubramos este tipo de muebles o suelo, ya que es más difícil limpiar que pues cubrir antes, ¿no? Con lo que pueden cubrir puede ser con plásticos, incluso se puede llegar a hacer con periódico, aunque lo más fácil es con plástico para evitar que el periódico absorba la pintura y pues quede en nuestro suelo. ¿Qué es lo que también tenemos que tomar en cuenta? Es que siempre si nosotros vamos a pintar debemos iniciar por el techo. Siempre es necesario pintar por el techo porque la pintura, si llega a escurrir, no nos va a llegar a manchar nuestros muros y pues a cambiar nuestras tonalidades. En cambio, si pintamos primero nuestros muros y posteriormente el techo, si llegamos a salpicar o si algún accidente sucede, pues podemos llegar a entorpecer nuestra aplicación.
También, pues, cualquier pincelada inesperada que nos llegue a pasar o no colocamos algún masking o algún separador para evitar pasarnos al muro, pues puede llegar a perjudicar que si ya la tenemos pintada, cuando queremos pintar el techo nos vayamos a pasar hacia el muro. Aquí comentábamos que también la brocha siempre la vamos a utilizar para dar últimas manos, pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos detalles o espacios en donde queremos hacer recortes o donde no llega el rodillo? Siempre vamos a pintar primero esas zonas. ¿Por qué? Porque con la brocha, pues nosotros tenemos la facilidad de hacer los recortes y de colocar esa parte o más bien colocar la brocha lo más cercano a donde está la unión o donde ya no nos queremos pasar y delimitar esa zona. Si nosotros llegamos con el rodillo hasta allá, generalmente lo que pasa es que lo manchamos. Entonces, lo más indicado es hacer el recorte siempre con la brocha y una vez que terminemos, ahora sí podemos proceder a realizar las áreas con el rodillo. Y también la cuestión es que siempre debemos de pintar las paredes completas, es decir, de arriba hacia abajo y enteras, lo más pues pronto posible. Sé que a veces sucede que nosotros cortamos a la mitad el muro y hacemos tal vez la primera parte de arriba, de arriba hacia abajo y ya la segunda parte también de arriba hacia abajo. Sin embargo, ahí que es lo que nos llega a suceder, que se puede llegar a notar, si no es una pintura de calidad, se puede llegar a notar esa división en donde hicimos nosotros el corte. Es por eso que lo más recomendable es que le pintemos desde el suelo, desde techo al suelo, para evitar que se vean esos cortes. Otra recomendación que siempre se les hace, o incluso los maestros pintores que conocen más de este tema, ellos en lugar de partir el muro a la mitad, lo van haciendo en cortes pequeños, como de unos 30 centímetros, para poder pintar de arriba hacia abajo sin que se tengan que detener en ninguna zona y se quede alguna marca de rodillo o no se quede bien pintado, dependiendo, pues les digo, de la calidad de la pintura que se utilice. Otra de las cuestiones, es la que les decía, es colocar una extensión en el rodillo, porque este elemento nos va a hacer o nos va a facilitar la aplicación del producto, ya que este pues puede llegar hasta el techo sin necesidad de tener pues a lo mejor una escalera. Digo, si nos sirve para hacer los recortes y los detalles, pero sin embargo con el rodillo pues nosotros podemos aplicar todo en la mano muchísimo más rápido. Nos da más cuidado, nos da tranquilidad y en esta cuestión, si nosotros hacemos movimientos bruscos, sin el rodillo o incluso con la brocha más bien sin la extensión o con la brocha por todos lados, es probable que acabemos salpicando todo. Y el rodillo, pues quieras o no, tiene cierta estabilidad con las gotas o con las manchas, a diferencia de la brocha. Y cuando nosotros le colocamos una extensión, pues todavía nos da mayor seguridad al poder manipular el rodillo. Otra cuestión que platicamos, hablemos un poco de la cinta que se debe colocar en las orillas o en las esquinas en donde se va a aplicar la pintura. ¿Cuál es la mejor manera de retirar este tipo de cintas para evitar que la pintura se desprenda justamente con la cinta? Es retirarles en fresco. Es decir, colocamos la primera mano y retiramos la cinta antes de que seque completamente. Si nosotros vamos a colocar una segunda mano, lo más indicado es que se coloque otra vez una cinta o que por lo menos ya no se llegue hasta esa zona, se delimite muy bien con la brocha y ya no sea necesario llegar hasta el límite donde podemos llegar a salpicar la siguiente pared. Otra cuestión es diluir los colores. ¿Qué pasa con algunas pinturas? Algunas pinturas pueden venir demasiado viscosas o demasiado espesas y que lo que pasa es que algunas recomiendan que se diluyan. La mayoría puede de hecho diluirse entre un porcentaje del 10 y el 15%, que son lo que vienen marcando la mayoría de las pinturas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no a todas las puedes llevar al 15%, el 15% es como el máximo y nosotros entre más diluyamos una pintura, lo que generalmente puede llegar a pasar es que perdamos las propiedades de la pintura y en lugar de tener que aplicar una sola mano,
tendremos que aplicar 2 o incluso hasta 3 para cubrir colores. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que hay que diluirlas en lo que dice pues la recomendación y tratar de que sea una media. Es decir, si me están diciendo que va de 10% a 15%, no llegar siempre al 15%. Tratar de diluirla entre un 12% para que nosotros conservemos todas las propiedades de la pintura. Y, por supuesto, nunca llevarla más allá del exceso, del límite que nos está marcando la pintura para diluir. También hay que respetar mucho los tiempos de secado antes de pintar la segunda capa, porque es muy importante. ¿Qué es lo que llega a pasar cuando nosotros queremos aplicar una segunda capa y sin embargo no hemos dejado que la primera capa seque? Si es con rodillo, generalmente se viene la mayoría de la cantidad de pintura. Si es con brocha, lo que generalmente nada más es que se marca más las marcas de los pelos de la brocha, pero sin embargo también estamos retirando la cantidad de pintura que colocamos. Por lo tanto, siempre es recomendable que se dejen secar ambas manos para que entonces nosotros tengamos una aplicación homogénea. Como les decía, si no diluimos algunas pinturas, pueden quedar incluso en una sola mano y ya no hay necesidad de aplicarle una segunda. Pero siempre y cuando va a verse este tipo de cuestiones en tonalidades que vayan de un claro a de un oscuro a un claro. Si nosotros queremos pasar de un oscuro a uno muy claro, que es lo que va a pasar, necesitamos más manos de pintura. Sin embargo, si nosotros queremos pasar de un claro a un oscuro, pues es más fácil que el oscuro pueda opacar el tono anterior sin la necesidad de tantas manos. ¿Y cuáles van a ser los pasos? Ya dijimos, son 4 sencillos pasos. Primero que nada es siempre limpiar, ya sea con que nosotros hagamos una limpieza de telarañas, polvo, incluso a lo mejor grasas, aceites, restos de comida, de algún plumón, lo que pueda llegar a estar en nuestra pared, siempre es necesario limpiarla. Esto nos va a ayudar que el producto siempre se adhiera y no vayamos a tener ningún problema de pues incompatibilidad o incluso algún abolsamiento de la pintura. Como platicábamos, es necesario colocar un sellador o un primario. En este caso, para las pinturas que vamos a platicar de la línea Pasacolor, va a ser el Pasacolor sellador. Y acuérdense, si necesitan una superficie nueva, es 3 partes de agua por 1 parte de sellador. Y si vamos a repintar, es 5 partes de agua por 1 de sellador. Vamos a resanar si es necesario con pasacolor resanador, todas las grietas o fisuras que tengamos. Y por último vamos a colocar 1 o 2 manos de la pintura que seleccionemos. Y ahora sí, entrando al tema ya más importante y presentando la línea de productos de Pasa, vamos a hablar un poco de los productos que tenemos de la línea Pasacolor. Pasacolor es una línea de pinturas impermeables decorativas. En este caso, el día de hoy, solo vamos a ver pinturas decorativas. La primera que vamos a ver va a ser la Pasacolor Premium. Esta es una pintura vinil acrílica para interiores y exteriores. Esto quiere decir que podemos nosotros colocar esta pintura tanto en interiores como en exteriores, siempre respetando lo que platicamos, los colores, y que nosotros cuando vayamos a la tienda a pedir nuestra pintura, siempre pidamos o especifiquemos para qué tipo de superficie lo vamos a poner, si lo vamos a poner para interiores, para exteriores, siempre es necesario. A lo mejor tal vez en la tienda no se lo lleguen a preguntar, pero si ustedes explican a la persona que les va a vender el producto para qué van a ocupar la pintura, pues les va a dar una mejor recomendación o les podrá dar el producto de una manera con la mayor recomendación indicada. Esta es una pintura láctex también que tiene una alta resistencia a la intemperie. Es una gama bastante alta de pintura y está formulada con pigmentos, aditivos, cargas, una resina que es la que le da las propiedades de ser una pintura vinil acrílica
y esta pintura deja un acabado elegante. ¿Qué quiere decir que es un acabado elegante? Es decir, que es una pintura bastante pues resistente, bastante con un color muy, muy bonito y pues te deja un acabado casi profesional. Bueno, de hecho profesional. Tiene una resistencia a 10.000 ciclos de lavado. Esto quiere decir que es sumamente lavable, por eso puede resistir tanto interiores como exteriores. Tiene 0% de VOC, es decir, que tiene 0% de materiales volátiles. Tiene alto poder cubriente, es una pintura que puede colocarse a una sola mano y va a tener la posibilidad de cubrir los tonos oscuros que podamos llegar a tener. Tiene un alto desempeño que las pinturas, o mayor desempeño que las pinturas similares en el mercado. Tiene un acabado semimate, si recuerdan, estuvimos platicando más o menos esto de los acabados. No es un acabado brillante, ni tampoco un acabado 100% mate, es un acabado en medio, es decir, que va a reflejar un poco la luz, sin embargo, no va a ser totalmente brillante. Tiene resistencia al manchado, gracias a, pues, que es una pintura que no absorbe la suciedad. Tiene alta resistencia a la intemperie, es decir, que pues como platicamos se puede colocar en exteriores y va a resistir bastante. Tiene una buena durabilidad en colores intensos, en exteriores, y pues su rendimiento es de 12 metros cuadrados por litro a 2 manos. El pasacolor profesional, esta es una gama un poco ya más baja que lo que es la premium, sin embargo sigue siendo una pintura vinil acrílica decorativa para interiores y exteriores. Es una pintura también látex, está formulada con los mismos productos que platicamos con el premium. Este también deja un acabado elegante, sin embargo aquí la diferencia que vamos a ver que es muy notoria con la premium va a ser que este tiene una resistencia de la mitad de los ciclos de lavado del premium. Los ciclos de lavado del premium eran 10.000 y en este caso solo van a ser 5.000, es decir, que tiene una durabilidad menor a la anterior. Igual tiene un buen poder cubriente, tiene un mayor desempeño que pinturas similares en el mercado, da un acabado mate, también tiene una buena resistencia al manchado, proporciona 0% de VOC. Sin embargo, aquí el rendimiento también se ve un poco mermado y llega a bajar hasta los 10 metros cuadrados por litro, igual a 2 manos. El pasacolor residencial, este también ya es una gama un poquito más baja que lo que es el profesional, sin embargo sigue siendo una pintura con una buena resistencia a la intemperie, como puede ser, y es para interiores o exteriores. Esta ya es una pintura más económica que sus predecesoras, es 100% lavable y sigue siendo formulada con las resinas, pigmentos aditivos y cargas que las anteriores, sin embargo ya tiene un acabado o una película con un acabado ya mate, 100% mate. La resistencia de esta pintura es todavía de la mitad de la profesional, que van a ser 2.500 ciclos de lavado. También sigue contando con un buen poder cubriente, es lavable, tiene resistencia al manchado, pero aquí también ya vemos que el rendimiento baja a 8 metros cuadrados por litro a 2 manos. El Pasacolor Master, este también va a ser una pintura vinil acrílica para interiores y exteriores. Esta es una pintura más económica o aún más económica que las anteriores que platicamos y también tiene un acabado mate. La diferencia que vamos a tener con lo que es la Pasacolor residencial es justamente que tiene una resistencia menor a los ciclos de lavado. Puede ser, como les decía, para interiores y exteriores. Sin embargo, este tipo de pinturas van a requerir de un mantenimiento mayor a las anteriores que platicamos, debido a que sus ciclos de lavado se ven muy disminuidos, lo que implica que la durabilidad de la pintura pues baja. Sigue teniendo una excelente lavabilidad, un alto poder cubriente y su rendimiento va a bajar de 6 a 8 metros cuadrados por litro.
La Pasacolor Easy, que es, de hecho, se encuentra en la misma gama que es el Pasacolor Master. Sin embargo, pues lo que nos va a dar ya una resistencia aún más baja, que va a ser de 70 ciclos de lavado. Sigue siendo pues altamente lavable, tiene un acabado mate, da un alto poder cubriente y no tiene solventes dañinos a la atmósfera. Su rendimiento también va a ser exactamente igual que el anterior, que es de 6 a 8 metros cuadrados por litro. Y por último vamos a hablar de un producto que tal vez no vimos mucho o no platicamos mucho de los esmaltes, pero también en PASA se cuenta con un esmalte alquidálico que se llama PASA Fast Dry, el cual está indicado para poder pintar hierro o incluso estructuras metálicas, pero también se puede colocar en interiores o exteriores y es de secado rápido. El secado rápido significa aproximadamente 10 minutos y este tipo de esmalte pues tiene alta resistencia a la abrasión, a la corrosión, al amarillamiento, por eso puede estar en interiores y exteriores. Tiene un excelente poder cubriente a la primera mano. Este es muy brilloso, tiene un acabado brilloso y gracias a hacer un esmalte, pues tiene protección fungicida y algicida en película seca. Aquí el rendimiento de este producto es de 13 metros cuadrados por litro a 1 mils. ¿Qué quiere decir que es a 1 mils? Es una película bastante delgada, es una milésima de pulgada, es una cosa poco perceptible. Sin embargo, este tipo de productos generalmente se aplican con lo que es un aspersor o una pistola para pintar. Entonces, es de esa manera en la que las personas que pueden aplicar o que aplican ese tipo de productos un poco más especializados suelen utilizar las máquinas y ya pueden determinar que a 1 milésima de pulgada pues les va a rendir ese tipo de productos 13 metros cuadrados por litro. Aquí este producto, al ser diferente a los anteriores que platicamos, al ser un esmalte, tiene un sistema un poquito diferente. Este sistema va a ser diferente en cuanto al sellador. De igual manera vamos a tener que hacer una limpieza de toda la superficie o de todo el muro que tengamos. Vamos a colocar un primario. Este primario son dos componentes. Va a venir un componente A y un componente B. Estos dos deben de ser mezclados exactamente a la misma proporción, que es, si lo pueden o lo vamos a simplificar, es generalmente un catalizador y una resina. Esos al mezclarse pues ya pueden crear un producto que se va a secar y va a funcionar como el primario. Entonces, este tipo de productos, el esmalte que nosotros manejamos va a ser el único que vaya a traer un primario de dos componentes y se va a llamar Pasacolor Primario Fast Dry. Van a ser dos, les digo, va a ser parte A y parte B. De igual manera vamos a utilizar un resanador de grietas y fisuras, que en este caso también puede ser el Pasacolor resanador. Y por último, vamos a pintar con el Pasacolor esmalte de secado rápido Fast Dry. Y por último, quiero platicarles que pues nosotros en la revista de consumidor, nuestra pintura Pasacolor profesional destacó en varias categorías, siendo calificada como excelente y se posicionó en el tercer lugar de 23 marcas analizadas como pintura látex blanca mate. Entonces, esta información la pueden consultar sin ningún problema en la revista del consumidor y ahí van a encontrar nuestra pintura con sus calificaciones en todas las categorías. Sin embargo, como les decía, en las categorías en las que fue calificada como excelente, fue información al consumidor, la cual quiere decir que pues proporciona toda la información correcta como nombre, el rendimiento, tipo de acabado, colores, instrucciones, todo ese tipo de información la proporciona la pintura en su propio envase, por lo cual pues es destacado como excelente. Resistencia al desgaste o lavado, si recuerdan cuando estamos platicando, tiene una resistencia a 5000 ciclos de lavado, lo que quiere decir que tiene bastante resistencia a que pues tenga contacto con agua y detergentes.
Por lo tanto, pues tiene una durabilidad importante. Va a depender mucho de qué condiciones la tengamos expuesta, pero sin embargo tiene una buena durabilidad gracias a los 5000 ciclos de lavados que tiene esta pintura. Relación al contraste, que indica este tipo de punto, lo que quiere decir es que pues se comparó con las otras pinturas y la pintura tiene una buena calidad en cuanto al acabado, es uniforme, no deja mancha, no se nota distintas tonalidades en toda una pared que se llega a pintar con el color blanco. La apariencia es una apariencia de un blanco correcto, no es un blanco amarillento, no es un blanco brilloso, sin embargo es un acabado completamente homogéneo y pues tiene una excelente apariencia. Contenido de sólidos. Este contenido de sólidos, si recuerdan un poco, estuvimos platicando del 0% de materiales volátiles. ¿Qué es lo que quiere decir que tiene 0% de materiales volátiles? Es decir, que este producto al irse secando no va a tener ningún agente externo que se evapore, como puede ser a lo mejor una pintura que necesite o que se diluye con thinner. ¿Qué es lo que pasa? El thinner, generalmente el thinner se volatiliza y pues ese tipo de productos ya no tiene 0% de materiales volátiles. Y eso va muy relacionado con el contenido de sólidos. Entre mayor contenido de sólidos que tengamos nosotros, menos materiales volátiles vamos a tener. Y tiempo de secado al tacto, es decir, que tuvo un excelente tiempo de secado entre primera mano y segunda mano, lo que corresponde a reducir tiempos de aplicación, sobre todo para pues, los maestros aplicadores de pintura. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. No sé si tengan alguna duda que quieran aquí platicar o incluso algún tema que tengamos pendiente, algo que tal vez no se escuchó muy bien.